Vamos a entrar en un cerebro que a mí también me fascinó, además de cuando conocí el mundo emocional y el cerebro emocional, que es sumamente desconocido también me fascina. Es el cerebro que tenemos en común con los reptiles y está en lo que es la columna vertebral y llega al bulbo raquídeo y al sistema reticular activador del cerebro. Es el cerebro que tenemos en común con los reptiles y entonces las características de los reptiles las podemos ver en nosotros y en nuestro comportamiento. En lo que es no ya la actitud cálida que tenemos en el cerebro límbico de protección, no, aquí es el cerebro de la acción y está relacionada con mi cuerpo y con mi comportamiento. Como es el cerebro reptil que tenemos en el reptil, nosotros hacemos la asociación que cada uno tiene su culebrita, su cocodrilo, hasta su dragón. Hay unas que les gusta el dragón alado, como Marisela, y otras que dicen que son unos dinosaurios en el cerebro básico. Y yo les digo, vamos a ir cambiando ese cerebro de dinosaurio para una iguanita a lo mejor, ¿verdad, Mercedes? Entonces, este cerebro básico reptil que ven allí es el que tiene que ver con mi hacer, con mi actuar, con mi cuerpo en movimiento, es el del hacer. Así como tenemos la neocorteza para pensar, el cerebro límbico para sentir, este cerebro es el que nos permite estar en la acción y en el comportamiento. Es el que tiene que ver con las costumbres, con los valores, con la herencia, con mi seguridad. Es el cerebro de la sobrevivencia. Y a este cerebro, que es nuestro dragoncito, nuestra iguana, es el cerebro que tiene asociado 3 inteligencias: la inteligencia básica, la inteligencia de los parámetros y la inteligencia de los patrones de comportamiento. ¿A qué se refiere la inteligencia básica? Es a la posibilidad mía de tener libertad para moverme, para acercarme y alejarme con seguridad, autoconociéndome. Es ¿a qué me acerco yo? Me acerco a los grupos, a los equipos de trabajo, o me alejo de los grupos de vecinos chismosos, me acerco a una alimentación sana y balanceada, o me alejo de la comida chatarra. ¿Qué me acerco y me alejo? Entonces hay un sentido en lo que es observarse, autoobservarse es la palabra clave cuando nosotros queremos conocer qué pasa con nuestro cerebro básico y nuestro cerebro de la acción. Esta inteligencia básica, ¿cómo la desarrollo? ¿Cómo la desarrollo? Bueno, obsérvate de manera neutra. ¿A qué te acercas? ¿A qué me estoy acercando? ¿Y de qué me alejo? Eso me da información sobre mí mismo y me da la posibilidad de yo tomar conciencia y alejarme de las cosas que no me están favoreciendo y poderme acercar a las cosas que me favorecen, que me brindan bienestar, a gente que me proporciona lo que le decimos energía positiva, que me anima, no a la gente que me desanima. Es respetando la inteligencia básica, tiene que ver con los ritmos del cuerpo, con los ritmos en las actividades. Y ahí vemos que de repente nosotros somos acelerados en unas cosas o somos más lentos en otras cosas. Entonces observar cuáles son mis ritmos y de acuerdo al campo de la vida en el cual estoy. A veces puedo ser muy lenta en el campo de la salud para atender las cosas de salud y para el trabajo soy muy rápida. Entonces, observarme para respetarme. Y ahí tiene que ver con la palabra aceptación. Este cerebro tiene que ver con la paz en el cuerpo, con la paz conmigo misma. Aceptar como soy es la primera condición para tener la paz. Soy como soy. Y si yo soy como soy, también los otros son como soy. Pero Nora, eso significa que es que yo me tengo que resignar y entonces yo no puedo cambiar, yo no puedo mejorar. No. Que mi base es aceptar como soy, aceptar que yo tengo unas energías desarrolladas, en evidencia, como puede ser hacer las presentaciones, como puede ser enseñar, pero tengo unas energías
escondidas, como le decía Elaine. Energía, por ejemplo, para bailar salsa, entonces ahí, aceptar como soy, aceptar. Y a partir de allí, yo puedo entonces ver qué es lo que me interesa, qué es lo que quiero con mi mundo emocional, ir desarrollando. Y es las inteligencias del cerebro básico, el cerebro básico no le gustan los cambios. Y eso es importante saber. No le gustan los cambios que amenazan su seguridad de las cosas como han sido hechas. Pero en esta inteligencia básica, cuando nosotros la desarrollamos, decimos, yo quiero tener un cambio en esto y incorporar novedades. Ahorita tenemos que desarrollar nuestra inteligencia básica, porque el contexto nos está impulsando y nos está requiriendo a que aceptemos cambios e incorporemos novedades en nuestra vida. Pero lo tenemos que hacer como lentamente, como aceptando, ir poco a poco. Este es un cerebro del poco a poco. Así como en el pensamiento vamos muy rápido, en el sentimiento tenemos que bajar la velocidad si yo quiero contactarme con mi sentir. En el cerebro básico es también el cerebro de la acción, tenemos que ir lentamente. Si queremos ir a la velocidad del pensamiento, bueno, vamos a tener accidentes y vamos a tener dificultades. La otra inteligencia que es espectacular es la inteligencia de los patrones que gobiernan nuestra vida. Es la estructura, el ADN de nuestra existencia. ¿Qué es lo que ha conformado? O sea, ¿cuáles son todas esas piezas que han conformado nuestro comportamiento hasta los 20 años, 30 años, 40 años, 50, los que tengan más de allá? Es la inteligencia que tiene que ver con reconocer, identificar cuáles son los comportamientos grabados en mí. Y eso muchas veces le decimos la caja negra, es nuestra caja negra, es decir, están todas las grabaciones desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, todas las cosas, los comportamientos y las acciones que nosotros vimos en nuestra casa, en nuestra escuela. Eso es como un disco duro que nosotros tenemos, que se conforma con hábitos, con costumbres, con la herencia. Son las acciones, las formas de actuar que nosotros valoramos, que nosotros apreciamos. Mi valor es la honestidad, entonces es que mi comportamiento es de honestidad. No es que lo declaro, no es que lo declaro en el pensamiento. Digo, estas son las declaraciones de valores. Los valores se actúan. Entonces vemos las costumbres, las de hacer la comida en familia para las navidades. Por eso en la escuela es básico, el cerebro básico, básico y redundante, el cerebro reptil, porque es cuando estamos conformando, y por eso la escuela hace la conformación, hace hincapié, sobre todo en los primeros años, en la conformación de los hábitos de alimentación, de higiene. Hay costumbres para establecer lo que es la alimentación, y en la casa también. ¿Cómo la desarrollo? Bueno, poniendo luz, porque ese comportamiento nosotros no nos damos cuenta, lo tenemos como en automático, es nuestra respuesta. Entonces es hacernos conscientes de las acciones y las reacciones. Que si me hablaron duro y yo reaccioné y también hablé duro, ajá, pon luz ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el comportamiento que tienes grabado? Es que en la casa, si me hablaban duro, yo para defenderme tenía que hablar duro. O me callaba. O si hablan y hacen una crítica y yo me callo. Entonces es poner luz para ir poniendo conciencia sobre eso. ¿Cómo la desarrollo? Revisa tus patrones de comportamiento. ¿Cómo soy en el hogar? ¿Cómo soy con la familia? ¿Qué hago en mi trabajo? ¿Cómo me comporto en comunidad? ¿Cómo me comporto en sociedad? ¿O cuáles son mis patrones de comportamiento, por ejemplo, para divertirme, para disfrutar? ¿O mis patrones de comportamiento para lo que es la espiritualidad? Entonces, identifica cuáles hábitos y valores estás modelando. Esto es crucial. Padres, educadores, jefes de familia, jefes de empresa,
líderes de grupo, líderes de comunidad. Lo que yo esté actuando es lo que voy a estar modelando a otros si yo quiero transmitir esos valores. Entonces, darnos cuenta de eso, que es fundamental. Y honrar mis mejores comportamientos y mis logros. Hay muchos de nosotros que tenemos la tendencia a criticarnos fuertemente o a criticar a otros. Honra tus mejores comportamientos y logros. Honra esos logros que van a formar, que nos da base para poder entonces dar pasos para aprender, para cambiar, para innovar. Que tiene que ver con las riberas de la vida. Es decir, nosotros necesitamos que nuestros ríos tengan un cauce, porque si no se desborda. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, los parámetros son las pautas. Los parámetros dentro de una escuela, los parámetros dentro de mi casa, a qué hora se come, hasta bueno, quién va a hacer qué cosas y cómo nosotros acordamos rutinas, convivencias, y además embellecemos esas rutinas con los rituales, por ejemplo, que tengo varias amigas aquí que son expertas y bellísimas con los rituales, como Noé. ¿Cuáles son esos parámetros que nos dan sentido de pertenencia y orden? Que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a una sociedad, que es a un país, a una comunidad. Entonces, y esas pautas y normas, revisarlas. Por eso es la inteligencia de los parámetros, porque las tenemos en automático. Y resulta que las tenemos que hacer para desarrollarlas. Revisarlas juntos. ¿Qué decimos con revisar juntos? Revisar los parámetros juntos. ¿Cuáles son los parámetros en mi hogar? ¿Los pongo yo? Entonces soy impositiva. ¿O acordamos los parámetros? ¿Es en mi escuela? ¿Es mi comunidad? ¿Es en el vecindario? ¿Cuáles son las pautas y normas que las tenemos que discutir para poder convivir, para lograr acuerdos? Entonces, cuando los parámetros no son impuestos, entonces se produce mayor aceptación y mayor orientación hacia cumplir esas pautas en espacio y en tiempo. Es muy importante, y ahora lo mencionaba, que en este cerebro básico es brindar seguridad, parámetros de seguridad, que cada quien tenga un espacio suyo, porque este es el de los espacios, el de los territorios, el de mi cama, el de mi silla, el de mi estante para poner mi ropa. Entonces, que cada quien tenga un pedacito, aunque sea pequeño, que sea su territorio y que él pueda tener como quiera tenerlo. Entonces, eso son la inteligencia de los parámetros. Les voy a poner de último lo que es básico en este es practicar la flexibilidad. No podemos en estos momentos, y hemos estado presionados por el medio exterior, a la flexibilidad. Hemos tenido que ser flexibles en cuanto a los horarios de salida, en cuanto a las cosas que nosotros podemos hacer, en cuanto a comunicarnos de maneras diferentes. La flexibilidad es maestra para la paz en este cerebro básico. Entonces, se los recomendamos sumamente. O sea, no podemos estar con parámetros fijos. Aquí se come a las 8 y se come a las 8 de la noche y si no, se quedan sin comida. ¿Cómo? Se fue la luz, se fue esto, se fue internet, no pude terminar la tarea que estaba haciendo. Entonces, la flexibilidad, siempre con parámetros, porque si no, el río se desborda. Lo vemos ahí. Tenemos que tener el cauce del río. ¿Para qué sirve ser comportamentalmente inteligente? Bueno, para manejar, o sea, desarrollar la inteligencia, para manejar creativamente parámetros de orden, de hábitos, de rutina. Conocernos y aceptarnos al observar de manera neutra, sin criticar el movimiento diario de nuestro cuerpo en acción. Es de la observación neutra. Si tenemos tareas que nos cuestan, que son difíciles para nosotros, que tenemos dificultad, pide ayuda, busca una salida, toma más tiempo para hacerlo. Esto lo digo para nosotros y lo digo para los educadores.
ponemos claridad sobre eso que le llaman el inconsciente. Ya les dije, es la caja negra, el disco donde están registrados nuestros comportamientos, nuestra cadena de acciones y reacciones que hemos tenido sobre todo lo que es nuestra vida. Entonces, para poder tener el poder y manejarnos a nosotros mismos y nuestra vida. En este cerebro reconoce tus hábitos, tus acciones y reacciones, los de los miembros de tu familia, cómo la convivencia va a depender de cómo desarrollas tu inteligencia para saber cuáles son las acciones y reacciones en tu equipo de trabajo, en tus estudiantes. Y identifica cuáles inteligencias tienes más desarrolladas para ver cuáles quieres desarrollar. Queríamos que con todas estas inteligencias que hemos visto, dejarles a ustedes esta frase. Nosotros podemos apreciar, amar y apoyar. Y eso lo hacemos con el prójimo como a ti mismo. Cuando decimos a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que no te olvides a ti mismo. Ponte primero. Siempre se nos olvida esa parte. Apréciate, ámate, apóyate, para que puedas entonces apreciar a los demás, amar a los demás y apoyar a los demás en la acción. Así es. Resumo, Elaine de Beauport dice, ser inteligente mentalmente es acceder, tener acceso a la información que proviene de los pensamientos. Ser inteligente emocionalmente es tener acceso a la información de los sentimientos y emociones o estados de ánimo del cerebro límbico. Ser inteligente en el comportamiento es tomar conciencia de los comportamientos, sean heredados o aprendidos, y modificarlos si no te cuadran, si es necesario a favor de tu vida y de los seres más queridos. Modifícalos. Modificar cómo tú te comportas ante la vida, cómo tú sientes ante la vida y lo que tú haces ante la vida es solamente labor tuya. Tú recibes información, sientes y de ahí actúas de manera diferente. Entonces, yo sigo abriendo mi espacio, mi mente para incluir conocimiento, para incluir cosas nuevas. Desde mi conciencia más superior, mi presencia tiene que generar coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento, y así yo puedo comunicarme con el otro y actuar con conciencia. Con conciencia, que no te pase más que tú digas, cónchale, eso lo hice inconscientemente. No, tú tienes que estar siempre sentado en tu mente y en tu corazón para que actúes conscientemente. No puedes estar con la mente allá afuera. Tienes que tener la mente aquí adentro, manejando tu instrumento para reaccionar conscientemente y con amor siempre. Siempre con amor ante el otro. La religión lo dice desde hace tiempo, Dios está en mí, se presenta como tú y como yo, somos hechos a imagen y semejanza. Ninguna situación de la que yo vivo, ninguna situación política, del COVID, mi situación familiar, contiene significado hasta que yo se lo doy. Yo, mi espíritu dentro de este cuerpo. Entonces yo doy significado ¿desde dónde? ¿Desde mi ser fuerte de infinitas capacidades? ¿O desde mi ser débil, aquel que muchas veces decimos es que yo soy simplemente un ser humano? O sea, yo no puedo hacerlo mejor porque soy un ser humano. Y yo no quiero decir hacer mejor, hacerlo de manera más competente o hacerlo perfecto, como ha debido salir esto hoy. No, yo no creo en esas perfecciones, porque las perfecciones, una cosa perfecta es enemiga de la acción. Las cosas a veces hay que hacerlas y en estos momentos de dificultad hay que hacer aunque no salga perfecto, porque entonces promovemos la acción. Yo trabajo en mí, me actualizo yo primero, me acerco a mí, porque si yo me acerco a mí, yo estoy cerca de ti. O sea, yo me acerco a mí para no alejarme de ti, porque la vida es conexiones. Yo vivo conectada, yo estoy conectada con todos. Yo soy conexión con la silla, con el asiento, con los árboles que tengo aquí en el frente, con el sol. Yo vivo conectada, en conexión con todo, con todo. Si yo me desconecto de mí, yo me desconecto de ti.
Entonces, si yo amo adentro, si yo me amo a mí, yo amo afuera, con la esperanza de que la energía se convierta en el lenguaje común que nos permita a cada uno de nosotros unirnos y apreciar y orquestar, así decía Lane, nuestras múltiples inteligencias a favor de la vida. Eso tiene que quedar claro, que somos energía y ese tiene que ser el lenguaje común de cuando yo te toco a ti, te comunico mi calor, porque somos conexión y somos todos energía. Entonces, si ahorita no podemos conectarnos con el abrazo o con el aprecio más cercano con los seres que no están en cuidado bajo el mismo techo, conectémonos con la naturaleza, con el árbol, con nosotros mismos. Cuidemos nuestra energía para así poder cuidar la energía de todos los demás a favor de la vida. Gracias a todos. Nora. Un honor y un orgullo, Aura, haber compartido contigo y con todo este equipo y con todos los que nos han apoyado aquí para este evento.